Configurando. Ay, no puede ser. Espérame, me voy a cambiar. A ver, creo que sí. Estamos en un momento técnico. Déjame verificar si estamos ya en vivo. Ah, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Les saluda la psicóloga Monse García en su programa de cada lunes, Voces Terapéuticas, tu bienestar en voz alta. El día de hoy vamos a estar platicando, bueno, iniciamos ahí con un tema técnico de que sí estábamos en vivo o no, pero ya estamos acá. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema de mucho interés que además a las mamás y a los papás que tienen chiquitos o chiquitas en edad preescolar probablemente les sea útil tener esta mirada que la psicóloga Laura Moreno, soy quien estará hoy con ustedes. nos estará comentando por ahí y nos va a dar algunas ideas que son como fresquitas y sobre todo que nos van a permitir justamente contestar esta pregunta de ¿cuándo me tengo que empezar a preocupar por un berrinche? ¿Cuándo ya esa conducta que a lo mejor puede ser mm, descontrolada o que no sé ya muy bien qué hacer con lo que está pasando en mi casa, ya me tiene que empezar a llevar a mirar hacia otro lado? ¿Qué te parece, Lau, si comenzamos hablando de lo que sí es un berrinche? Claro, es importante recordar que los berrinches se dan porque el cerebro del niño está en proceso de formación. La parte frontal del cerebro, que es la parte que necesita madurar para que entonces el niño pueda tener este control emocional, termina de madurar después de la adolescencia y hay investigadores que nos dicen que el cerebro realmente en la parte frontal termina de madurar después de los 28 años. Entonces, todavía en nuestros 20 podemos hacer muchas locuras porque esta parte frontal aún no está bien desarrollada. Ok. Eh, es importante entender que los niños entre los 2 y los 3 años de edad tienden a hacer por berrinches cuando no consiguen lo que quieren, porque la emoción que tienen ante esa situación se sale de control, ya que su cerebro no puede de alguna manera contener la emoción. No tiene habilidades para poder contener esa emoción. Órale, o sea que los niños y las niñas a veces cuando están explorando el mundo, porque más son nuevos en el mundo, ¿no? Pueden estar bombardeados de un montón de estímulos y que uno, esta parte orgánica que nos acabas de contar, pues su cerebro está como acomodando o asimilando las nuevas experiencias y pueden estar bombardeados de tal manera que no están muy seguros de cómo regresar al estado normal. O sea, pasan de un estado de excitación, ¿no? En el que hay grito, pataleo, vaya, lo que decimos berrinche, llanto, y probablemente para los pequeños o las pequeñas es complicado regresar al modo natural. Pero eso es algo que podemos estar esperando en niños de entre más, menos, de entre 2 y 6 años, como algo que incluso podría ayudarles un poquito a formar esta parte de la voluntad. Pero, ¿qué pasa cuando esto que nosotros llamamos comúnmente berrinche, se vuelve algo cotidiano, se vuelve común, se vuelve presente en diferentes momentos del día de los que cuidan y del niño? ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí habría que empezar a investigar un poquito qué factores pudieran estar ocurriendo que nos llevan a estos berrinches y habría que empezar a detectar cuándo pudiera ser realmente un berrinche y cuándo pudiera ser una situación que tal vez es algo más que un berrinche. Voy a Okey. poner un ejemplo, ¿no? Ajá. El niño quiere un danonino, yo le digo no, y entonces ahí se desata el grito, el pataleo. Ahí podría entender que esta es una situación de berrinche porque el niño quería algo que no pudo obtener y se desborda la emoción de frustración tal vez, de enojo, no lo sé, de no poder obtener eso que él quería. Y es la forma en la que puede expresarlo. Pero a veces es un poquito más allá que eso. A veces no es que
yo no le haya dado un danonino, él no me ha pedido nada, pero de la Ok, nada aparentemente se desata un berrinche. ok. O sea, como podríamos decir que es algo que eh, escapa a la explicación normal y que incluso las personas que están cercanas podrían decir cosas como es un exagerado, te quiere tomar la medida, solo quiere llamar la atención. Estoy recordando ahora el ejemplo de un nene que me tocó conocer en algún momento que no se quería subir nunca a los carros. O sea, que era muy específico, ¿no? Que, le daba no sé qué y que no se quería era un problema subirse al carro, y cuando ya se había subido al carro, era un problema bajarse del carro. Pero era muy específico, en general, este chiquito tenía como un humor muy tranquilo, pero eso del carro era un tema muy grave, ¿no? Entonces, lo que tú nos estás queriendo compartir ahora es que si en casa estos berrinches se presentan ante situaciones o contextos que podríamos decir como anormales, como por ejemplo esto de subirse al carro. Hace rato me decías un poco, en tras bambalinas, abotonarse la camisa. ¿Qué Sí, otras ideas, qué otros ejemplos podemos ver? vamos a ver que todas las situaciones por las que se van a producir los berrinches tienen que ver o impactan en alguno de los sentidos. Eh, Me gustaría como poder ahí primero poner un ejemplo ¿Sí? de cómo, de la importancia de la percepción que tenemos Ajá. con nuestros sentidos y cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Para poder poco a poco ir explicando esta parte, ¿está Claro, bien? claro. Sí. Ok, vamos a identificar que nuestro cerebro es como el maestro de ceremonias de la orquesta sinfónica, ¿no? Ujú. Es quien dice quién va en qué momento, de qué manera, a qué volumen. Esa es la función de nuestro cerebro y cada uno de nuestros sentidos es cada uno de los músicos que toca diferentes instrumentos que nos permiten escuchar la melodía completa. Pero ¿qué pasa si uno de esos músicos no está funcionando bien? Es decir, no está tocando adecuadamente, está desafinado, no se aprendió la canción, no está poniendo atención en qué momento le toca ir, ¿no? Okey, O al revés, ¿qué pasa si el maestro de ceremonia es el que no está poniendo atención, el que se le está olvidando en qué momento entra cada partitura? Y okey, entonces ahí es cuando dentro de nosotros se va a empezar a dar esta desintegración, ajá, porque la información que va entrando, eh, voy, voy, voy a empezar a poner ejemplos en la parte auditiva. ¿Qué pasa si mi mamá me dice, di hola, ¿no? Y entonces tal vez yo no estoy escuchando bien y la información que le manda mi cerebro es errónea y entonces cuando yo pronuncio lo que me están diciendo digo, ta, 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 ¿no? ah, okey, sí, Ajá. ¿O qué pasa si mi oído alcanza a escuchar perfectamente bien el hola, pero al mandarle información a mi cerebro no codifica bien y entonces da una respuesta, ajá, ajá, o incluso al momento de mandar la señal, mi cerebro la manda bien, pero ahora el problema son mis músculos orofaciales que no están respondiendo bien. Y okey. aunque yo escuché hola e entendí hola, no puedo decir hola. Ujú. Entonces, esto que tú me estás diciendo es que esta desarmonía que existe en los sentidos se nota en situaciones en donde las niñas o los niños están expuestos a así, situaciones que les implica el uso de sus sentidos. Ujú, así Me es. comentabas hace rato un poco como, por ejemplo, si el berrinche está relacionado con, las texturas. Ujú, Que tiene que ver con el contacto, por ejemplo, ¿no? Incluso la comida, pienso en la sandía, o la calabaza, o lo crocante como la zanahoria, estas texturas que podrían estarle representando, le voy a llamar así, un posible malestar. Y entonces, pareciera que ninguna de la comida que le ofrece la mamá, es suficiente, ¿no? Y me imagino la escena familiar bastante compleja, porque
por un lado estoy viendo esta escena en donde la mamá tiene la mejor intención de que el niño tenga la nutrición necesaria y que coma y para que esté sano y este rollo, y el niño a todo le dice que no, o a muy pocas cosas les dice que sí. Entonces, si esa es la cuestión, habría que preguntarnos si ese berrinche es más allá de que de decir: "Ah, pues es que es un melindroso". La comida que quiere es solo porque tú lo tienes mal acostumbrado. Así es. Y yo sé que a veces incluso eso puede generar mucha frustración en las mamás, ¿no? O incluso en el entorno familiar, de por qué si se le proporciona todos los nutrientes necesarios, este niño no quiere comerlo, ¿no? Ajá, Pero ahí habría que observar que puede ser que el niño, mm, el color que está viendo o la forma que tiene lo que está viendo no le está agradando y por eso no lo quiere comer. A veces es que el olor que percibe de esa comida no le está agradando y por eso no quiere comer. Algunas otras veces va a ser que la textura sea la que no está disfrutando y al momento de hacer contacto con esa textura en su boca, genera ese rechazo, okey. eh, porque esa textura no la puede procesar. Las señales que manda o que está registrando su cerebro son demasiado abrumadoras y entonces de ahí viene el rechazo. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? Y que por eso a veces incluso dicen que son niños como melindrosos o berrinchudos, porque puede ser que tú les des la papaya en cuadritos y te digan no, ¿sí? Pero puede ser que se los des en una paleta fría y si la quieren, pero porque la Oh, textura cambió totalmente. ajá, y que a veces entonces pareciera que efectivamente le tienen tomada la medida a la mamá. Es correcto. Entonces, vuelvo a pensar en esta idea que es muy importante para las mamás o el entorno que cuida, mirar con detenimiento en qué contexto se lleva a cabo el berrinche. Incluso esta idea muy clara que tú nos estás diciendo es si algún sentido, bueno, yo conozco los 5 básicos, pero tú ahorita nos vas a hablar de otros 2. Estos 5 sentidos básicos de lo que toca, de lo que huele, de lo que mira, de lo que escucha. ¿Cuáles otros son, espacios en donde podríamos ver esto, estos 2 otros sentidos? ¿En dónde las mamás también pueden mirar? Bueno, ahí van a entrar el propioceptivo. El propioceptivo es el que me permite tener la conciencia de mi cuerpo. Yo ahorita sé que estoy sentada y sin que pueda observar mis pies, sé que están cruzados, pero Okey, porque mi parte propioceptiva está bien calibrada, ¿no? Eso me permite saber la postura de mi cuerpo. Cuando las personas tienen un desequilibrio que puede ser hiperactivado o hipoactivado, esa es la sí. otra cuestión. Espera, ¿eso significa que o está el volumen muy alto o el volumen muy bajo? Ajá, Así es. En cualquiera de los 5 sentidos, el volumen puede estar o muy alto o muy bajo. Y eso ajá, va a hacer diferencias. Por ejemplo, en el propioceptivo, cuando el volumen está muy bajo, son los niños que se meten unos golpazos terribles y se paran sin llorar, sin hacer ningún gesto, nada y siguen jugando, ¿no? ajá. Cuando está muy subido el tono del propioceptivo, cuando tú los agarras, aunque sientas que no los has agarrado fuerte, ellos van a decir, ¡ah, me duele! Y a veces podemos decir, es que ves, es súper exagerado, pero de verdad sí está registrando un dolor más alto de lo que registrarían otros niños. Estaba pensando un poco en este ejemplo que tú decías, a la mejor, como torpeza, ¿no? Pienso en niños que les cuesta como trabajo o parecen, lo quiero llamar de una manera muy descriptiva, como un robot, ¿no? Que su movimiento es como muy robotizado, que no tiene habilidades. Y entonces, de nuevo empiezo a pensar en el contexto, ¿cómo puede bombardear a las personas que cuidan a este niño? Es que no lo estimulas, es que lo cargas mucho, es que déjalo jugar, es que yo te dejaba que estuvieras en el piso gateando, déjalo que haga cosas. Y entonces pareciera que otra vez es un bombardeo que no permite ver que algo está pasando en este niño que llamamos berrinchudo, ¿no? Claro, porque aparte, ¿sabes? A veces tendemos a querer darle una explicación a esta parte y decimos es que es torpe, se golpea en todos lados, se cae en todos lados. Ajá, Ay, lo es que que no sabe botar una pelota, ajá, ¿no? Ay,
nunca ha podido correr, se cansa muy rápido, pero esta parte tiene que ver con la parte propioceptiva. Ujú, que es como el control de su cuerpo, como por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Un ejercicio o un control propioceptivo es aquel que, por ejemplo, los basquetbolistas hacen, ¿no? Para botar la pelota muy rápido, incluso entre sus piernas, o lo que hacen los, ajá, o cómo acomodan su cuerpo con tanta maestría que pueden meter una canasta de muy lejos, o lo que hacen los deportistas, ¿no? No sé, el nado sincronizado, por ejemplo. Ese sentido propioceptivo es aquel que hace que las personas coordinen sus movimientos de manera muy fina, o, por ejemplo, al bailar. Estoy pensando en los festivales del 10 de mayo, donde hay niñitos que vemos que son un encanto y que derraman azúcar en el escenario, pero vemos hay otros, o podemos ver a otros que no tienen como tanta estabilidad. Exacto. En esta parte de cómo muevo mi cuerpo, ahí sí va a intervenir siempre el propioceptivo. Y Mm, ahí le vamos a agregar el vestibular. El vestibular tiene que ver con equilibrio. okey. ¿Ah? Hay niños que no pueden saltar en un solo pie, pero eso ya tiene que ver con el equilibrio del vestibular. Hay niños que no pueden girar o que si giran luego se marean y se caen. Este, esta parte del vestibular ya me permite el movimiento. Y ahí me gustaría retomar este ejemplo de este niño que dijiste al inicio, Ajá. porque justamente cuando estamos en un coche, el que se pone en acción en ese momento es el vestibular, porque es el que me hace tener la percepción tiempo-espacio. Okey. Y entonces cuando este se ve alterado, es cuando yo no me quiero subir al coche porque me mareo mucho, porque no puedo como estar en ese espacio, porque me siento incómodo, ajá. Y sobre todo en los niños que no pueden decir, me estoy mareando. Un adulto lo puede decir, pero un niño solamente llora, grita, no me quiero subir porque ya sé que me voy a marear, ¿no? Pero Ujú. entonces ahora me quieren bajar del coche y yo sigo mareado. Okey. ¿Y Y sabes entonces qué no me estoy quiero pensando? bajar. Esta idea ahora, probablemente podríamos pensar que todo esto lo van a superar con el tema de la edad o del desarrollo, pero no siempre. O No, sea, que incluso, a ver, fíjate cómo vamos viendo esta situación que tiene diferentes caras. Uno, los papás tendrían que saber que algunas veces el malestar o los berrinches que tienen los infantes no está relacionado con su estilo de crianza, que puede ser este el caso. 2, que es algo que tiene que ver con la configuración musical de esto que tú nos decías de la orquesta, que requiere de la intervención de un especialista. 3, que en algunos casos no es algo que se supera con la edad. O sea, no es algo que si los llevan al parque, porque a la mejor estoy pensando la maestra que le dice a la mamá: "Oiga, señora, mire, es que su hijo es bien descoordinado, llévelo más seguido a jugar al parque, que se suba a la resbaladilla, a los columpios". Entonces, ahí me imagino a la mamá subiendo a fuerzas al niño al columpio, y el niño bien mareado, ¿no? O intentando subirse a la resbaladilla, y arriba aterrado porque no se quiere aventar. ¿Cuánta presión hay sobre esa relación, no? Del que cuida y del que es cuidado a través de esto? Entonces, ¿qué más ejemplos nos puedes contar? me gustaría poner otros ejemplos, sin embargo, aprovechando lo que acabas de decir, me gustaría decir algo. A veces creemos que con la edad o con la exposición va a haber una mejoría. Si yo lo mezco en el columpio más veces, seguramente le va a gustar. Pero en las personas que tienen estas características, eso empeora todo. Y Oh, sí, se va a cualquier edad de su vida, porque incluso pueden ser adultos que, por ejemplo, tienen una pareja y quieren sentir ese apapacho de su pareja porque su pareja se los pide y ellos quieren proporcionárselo, pero esa sensación de esa presión sobre su cuerpo les es intolerante y aunque quieren abrazar a su pareja, deciden no porque no pueden tolerarlo. Y justamente ese es el problema de esta situación, que impacta no solamente en el aprendizaje, sino en ujú. la vida social de las personas en toda su vida si no es tratado a tiempo. Órale, entonces, entre más rápido, que esto creo que es una idea que nos vas a compartir un poquito más adelante, entre más rápido las mamás y los papás detecten que puede existir algo más allá del berrinche, que puede ser de preocupación,
es algo que les va a impactar de manera a toda su vida. Estoy pensando, ¿no? A lo mejor en un camino paralelo, así como los médicos dicen, bueno, los chiquitos deben tener actividad física o tener disciplina a través de un deporte para que tengan un buen desarrollo. Pero estos chiquitos entonces requieren de un acompañamiento especial para que también tengan un buen desarrollo y se impacte a lo largo de su vida. Órale, que eso me parece de mucho valor para las mamás que nos están escuchando. Entonces, a ver, si ya fuéramos cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos hacerles a las mamás? Una, que sí, em, bueno, primero sería la parte propia, ¿no? Ajá, Que es esta parte como de intentar calmarse, porque sé que puede llegar a ser muy frustrante esta situación de que tu hijo te haga berrinche por todo y que tú quieras hacer lo mejor posible y que el resultado que obtengas ante eso sea negativo, ¿no? Entonces, a veces desde ahí podemos entrar en una crisis propia. Entonces, okey. una situación sería, si ya estoy en crisis, pues primero buscar una alternativa para poder bajar yo de esa situación. A veces pienso también con esta idea, me haces pensar en que, esta información o poder comenzar a mirar a mi hijo bajo otros ojos que quizás requieran una implicación distinta o la participación de un profesional, puede ser un poco complejo. A lo mejor no es tan sencillo, voy a llamarle así, digerir esta idea, porque a lo mejor por ahí incluso, la maestra ya lo notó, o mi hermana ya lo notó, ¿no? Alguien más está notando eso, que para mí es complejo, pero creo que algo que debemos recordar es que este tipo de situaciones no tienen una implicación directa sobre lo que las mamás hacen. Sino Entonces, sobre la condición que tiene el niño. así es, que no es algo que la mamá haya hecho voluntariamente o que tenga que ver relacionado con si le dio pecho o no, por ejemplo, ¿no? O si estuvo presente, o si trabaja o no trabaja, o si es una mamá muy dedicada, o si le gusta prepararle el sándwich de jamón o no. Tiene que ver con algo que le pasa propiamente al niño, ¿no? Y ahí, esta primera recomendación que nos haces, creo que es de las más valiosas, porque a través de la mirada de la mamá va a permitir que el niño tenga acceso a una valoración especializada. Así es. Eso me parece interesante. Y bueno, también pensar, ¿no? Que si las mamás no se sienten listas para digerir o procesar esta información, a veces la psicoterapia puede ser un buen compañero para poder, no sé, encontrar la mejor salida y buscar la ayuda que el nene necesita, ¿no? Claro, porque a veces esto también puede generar un proceso de duelo. Claro, porque a lo mejor hace muchos años, ay, bueno, no tantos, yo leí una reflexión acerca de una mamá que había tenido un hijo con una condición, específica. Y decía: "Lo que pasa es que cuando yo estaba embarazada, yo sentía que estaba planeando un viaje a Hawái, y ya me imaginaba en las playas de la arena blanca, los coquitos con vodka, y empaqué mis mejores trajes de baño, ¿no? Y cuando me subí al avión, me dormí en el avión, todo muy bien, y cuando desperté no estaba en Hawái, estaba en Alaska. Y, pues, también es muy interesante Alaska, pero no es lo que yo esperaba". Entonces, a veces, el primer paso para poder atender al nene es atender lo que uno siente en relación con esto, ¿no? También estoy pensando en otra metáfora del avión, lo pensé ahora. Cuando uno va en un avión y llevas a un bebé o un niño pequeño en brazos, lo primero que te dicen es, si hay una, ¿cómo se llama? Cuando tiemblan los aviones, cuando hay algo que va a bajar. ¿Turbulencia? Gracias, sí. Cuando pasa la turbulencia, van a bajar algunas máscaras de oxígeno, y lo primero que te dicen es, primero el adulto y luego el niño. Entonces, esto que tú nos estás diciendo es, la atención tendría que ser integral. Sí, porque ambos incluso a lo mejor a veces hasta incluir a la familia, ¿no? Al papá, a los hermanitos, pues porque al final del día sí impacta todo. Ujú. Es una manera en la que se relacionan con esa información. Muy bien. Entonces, la primera recomendación sería esta, ¿no? Repensar esa situación
de manera que a mí me permita ser parte de la solución. Ujú. ¿Cuál sería la siguiente, recomendación o la siguiente idea? Observar, Mm, observar cómo es el berrinche, ¿no? Porque si el berrinche, voy a ir ahora a un ejemplo auditivo, ¿no? ¿okey? Si hay una hipersensibilidad auditiva, imaginemos que estamos en una fiesta, ¿no? O que vamos a un centro comercial, Ah, o simple y sencillamente están podando el pasto del jardín, ¿no? Y ajá, vemos que el niño está así de, ¡ay, ya, no quiero! ¿No? ajá, Entonces, a veces se hace la recomendación, es que es porque tú no le pones música, por eso no puedes llevarlo a las fiestas, ¿no? Pero no es esa parte, sino es que el niño no lo tolera, no está tolerando el sonido porque su oído es más sensible de lo que sería el oído de otras personas. Incluso a veces, hasta el sonido de la licuadora, el cantar de los pájaros, los van a alterar, pero porque su oído está sumamente sensible y escuchan más de lo que escucharíamos nosotros. fíjate que esto me hizo pensar el otro día que estaba yo en la pollería y ya había un nene chiquito y la señora, bueno, pues empezó a aplanar este movimiento que hace como hueco y empezó a llorar muchísimo. Eso me llamó mucho la atención porque efectivamente me hizo pensar esto que tú dices, aparentemente de la nada, ¿no? Y la mamá, yo creo que ya en un tema de mucho desgaste, lo cargó, lo regañó y le dijo: "Es que no es posible, contigo siempre es lo mismo", ¿no? Pero entonces tiene que ver con esta abrumada, ¿no? O esta información que abruma al nene. Entonces, si fuéramos recomendando cosas, sería, uno, trabajar primero la mamá y el papá con la calma y empezar a mirar sin tanto juicio de que lo están haciendo mal como papás. 2 es una vez que ya se calmó eso, 2 observar en qué condiciones surge esto que le llamamos berrinche, que a la mejor acá ya no sería un berrinche, sino un malestar físico genuino que le hace reaccionar al nene. ¿Cuál sería la Claro. siguiente? La siguiente sería entonces ahora sí, si yo ya observé que a lo mejor tiene una cortadita y se pone muy mal, pero si le tapo la cortadita está ya muy bien, ¿no? Que sería la parte visual, por ejemplo. Ajá. Yo ya observé esto en mi niño y ya puedo decir, como que la parte visual es la que le está generando un malestar, entonces ahora sí requiero acudir a un especialista, a un neurólogo y que seguramente nos ayudará a canalizar con una persona que sea un rehabilitador físico o un terapeuta ocupacional que tenga una especialidad en integración sensorial. Eso está bien valioso, esta información tan específica que nos acabas de dar, porque a veces este tipo de situaciones les hace a las familias rodar por muchísimos especialistas y se vuelve parte del problema y es muy desgastante. Tanto que terminan olvidando la atención o dicen: "Ay, ya, con los años se les va a quitar". Fíjate que estaba yo pensando un poco en que este diagnóstico o esta manera de funcionar de los nenes, hace rato me comentabas y creo que es valioso comentarlo, no necesariamente se presenta en pequeños que tengan una o que tengan preexistente alguna condición clínica, que no necesariamente es un indicador de autismo, o no necesariamente es indicador de TDA, o no necesariamente es indicador de que hay un tema de lenguaje. O sea, l puede ser, existe una posibilidad que hay una desintegración sensorial que no llega a ser una condición clínica, Ujú. que solo tiene el volumen muy levantado. Sí, ¿sabes? A veces pasa que hay niños con TDA que tienen una desintegración sensorial o niños con autismo que tienen una desintegración sensorial, niños con trastorno de lenguaje o con trastorno de aprendizaje que tienen una desintegración sensorial y también hay niños que sin una condición clínica pueden tener una desintegración sensorial y parecer que tienen o TDA o un trastorno de lenguaje o de aprendizaje. Porque imagina, estoy en la primaria, ¿no? En primero de primaria, me están enseñando las vocales, pero mi playera me está picando y Ujú. no estoy soportando la playera. O mi compañero de la última fila está hablando
no puedo poner atención porque entre la voz de la maestra y el compañero de al lado, ya me siento muy abrumado y ya Sí. no estoy prestando la atención que necesito. Y entonces ahí se va a decir que tengo un problema de aprendizaje cuando hay que integrar estas partes sensoriales. Qué valiosa es esta información, porque fíjate, esto me lleva quizás, bueno, ya me voy a ir anticipando con la última recomendación de la que me platicabas hace rato, que generalmente el pronóstico es bueno y que, como el pronóstico es bueno, pero que hay una condición para que eso suceda, que tiene que ser antes de los 5 años. A ver, cuéntame más acerca, bueno, cuéntanos más acerca de eso. Es importante que esta parte de la integración sensorial se dé en la primera infancia, em, porque lo que se va a generar es poder darle al niño todos los estímulos necesarios para poder rehabilitarlo, si lo podemos ver así, desde esta cuestión un tanto física, para que él pueda comer diferentes tipos de alimentos, para que deje de serle un problema la herida que tiene, el sonido, porque en la medida en la que sea más rápido es en la medida en la que podemos tener mayor impacto. Los niños, en esta parte de aprendizaje, hay muchos estudios que nos hacen saber que, por ejemplo, hasta los 7 años podrían aprender un idioma con acento nativo, ¿no? Oh, okey. Por todo el proceso de desarrollo neuronal que hay en sus cerebros, hay la posibilidad de hacer las reconexiones necesarias para poder tener un buen pronóstico. Cuando esto se identifica a mayor edad, pues obviamente hay muchas estructuras del cerebro que ya se empiezan a concretar y que por lo tanto ya no podemos tener el mismo avance que tendríamos cuando son más pequeños. O sea que entre más pronto mejor. Muy bien, pues, Lau, no me queda más que agradecerte que el día de hoy nos hayas regalado estas ideas que seguramente pueden ser de mucha utilidad. Y bueno, pues ya saben, acá déjenos sus comentarios, sus preguntas, que seguramente Lau y yo estaremos ahí pendientes para poder brindarles más información. Y recuerden, esto, cuando se piensa desde una óptica distinta, seguramente puede tener resultados diferentes, porque si las mamás o los papás tienen un hijo que hemos llamado muy berrinchudo y no ha sido valorado por un especialista, seguramente ese problema va a crecer y no se va a quedar de ese tamaño, no se va a ir con los años. Lau, cuéntanos tu teléfono y qué atiendes. Bueno, mi teléfono es el 55 34 71 83 55 y yo atiendo regularmente niños que Ajá. tienen alguna situación eh, de estimulación temprana, ¿no? Ujú. Y también atiendo niños y adultos con situaciones de psicotrauma. Okey, que tiene que ver mucho con esto que del tema que nos estás contando, ¿no? Precisamente poder enriquecernos de tus experiencias. Lau, muchísimas gracias por haber Muchas estado gracias. con nosotros el día de hoy. Y para todos los demás, escríbanos ahí de qué quieren que estemos hablando la siguiente semana. Muchas gracias por el valor de su compañía. Hasta la próxima. Gracias, bye.